Listo. ¿Me confirman, por favor? Y ven lo que les estoy compartiendo. Sí, profesor, sí, verdad. Sí, profe. Listo. Perfectísimo. Entonces hoy vamos a continuar. La vez pasada logramos definir qué era un sistema. ¿Alguien me recuerda? Para iniciar. Un sistema Es un elemento en el espacio. es cualquier cosa que se pueda evaluar. Es cualquier cosa o un elemento cualquiera en el espacio que podamos evaluar. Es correcto. Ajá. Que sea de nuestro interés evaluar. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces a partir de eso vamos a trabajar lo que son las propiedades de los fluidos. Entonces primero tenemos que trabajar qué son las propiedades. Me imagino que mucha gente que ha visto que de los que aquí están, que creo que deben ser todos, que han visto el curso de termodinámica, esta parte ya la habrán visto porque es un tema en común. Entonces hablemos de las propiedades. Una propiedad, según su definición o según la definición de la palabra, es toda característica o fenómeno que sirva para identificar una situación. Esta tiene que ser medible y observable. ¿Correcto? O sea, una propiedad nos sirve para identificar una situación, un momento que está ocurriendo en un punto determinado. ¿Ya? Es nuestra forma de medir las cosas, de saber qué está ocurriendo. ¿Correcto? Sí, señor. Perfectísimo. Ahora, las propiedades se pueden dividir en 3 puntos principales. Las propiedades extensivas, las propiedades intensivas y las propiedades específicas. Los que ya vieron termodinámica, ¿quién me puede decir qué es una propiedad extensiva? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores siempre dependen del tamaño o de la extensión del sistema. Básicamente de la masa del sistema, ¿cierto? Del tamaño de extensión, que eso al final de cuentas es que hace referencia a la masa del sistema, ¿cierto? Exacto, profesor. Quiere decir que todas las propiedades extensivas son aquellas que son dependientes de la masa, ya sea proporcional o inversamente proporcional a esto. ¿Quién me da un ejemplo de una propiedad que sea extensiva? El peso. El peso, correcto. La misma masa. El volumen, ¿no? Volumen, la longitud. El volumen, la longitud, correcto. Perfecto. Todas esas son propiedades extensivas de un sistema. ¿Mm? Ahora, ¿Cómo, profesor? ¿Puede repetir la pregunta? No alcanza a escuchar. ¿quién conocía que eran las propiedades extensivas? Son propiedades como el peso, la masa, el volumen, la longitud. Todas son dependientes de la cantidad de materia o la cantidad de masa que tiene un sistema. Correcto. Ahora, ¿quién me dice qué es una propiedad intensiva? Bueno, profe, las propiedades intensivas son las que no dependen de la materia y que ayudan a distinguir a una sustancia de otras que se le parecen. Trastabillaste un poquito en la segunda Profesor, parte. profesor, Sí. pues las propiedades intensivas son aquellas independientes de la masa de un sistema, Uh-huh. que puede ser como la temperatura, Uh-huh. la presión y la densidad. Uh-huh. Correcto. Es correcto. Lo que dice el compañero tiene toda la razón. Son aquellas propiedades que no dependen de la masa.
Sin embargo, lo que dijo la compañera de que permiten identificar una sustancia, eso es falso. Por ejemplo, la temperatura, todo cuerpo, por ejemplo, puede estar a 37 grados centígrados y la temperatura es una propiedad. El cuerpo humano se tiene que mantener, su temperatura promedio es de 37 grados centígrados. Si algo también, por ejemplo, se mantenga a 37 grados centígrados, no quiere decir que sea un cuerpo humano. O sea, eso no es una forma de identificar una sustancia o un objeto. Las intensivas no. ¿Correcto? Profe, yo creo que esa definición que dijo la muchacha corresponde a las propiedades específicas, ¿no? Eso sí es correcto. Corresponde a las propiedades específicas. Son propiedades que permiten identificar a sustancias en específico. Por eso se llaman específicas. Pero hay otra definición muy importante. Y es que todas las propiedades específicas son propiedades extensivas que a través de una constante fueron convertidas en propiedades intensivas. Un ejemplo de esto, una propiedad extensiva es la masa, que a través de la racionalización en función de su volumen, obtenemos la densidad. Y la densidad pasa de ser, o sea, la masa pasa de ser una propiedad extensiva a convertirse en una propiedad intensiva como es la densidad. ¿Correcto? Sí, bro. ¿Correcto? Perfecto. Muy, muy bien. Ahora, si de pronto se confunden, con identificar cuándo una propiedad es intensiva o cuándo una propiedad es extensiva, imaginémonos un sistema. Un sistema que se encuentra con una masa determinada, con un volumen determinado, con una temperatura, con una presión y una densidad determinada. Ahora, ese sistema tómenlo y divídanlo exactamente a la mitad. Las propiedades extensivas se dividirán junto con el sistema, mientras que las José propiedades... Rodolfo tiene el micrófono encendido. Por favor, que lo silencie. Las propiedades extensivas se dividirán exactamente a la mitad con el sistema, mientras que las propiedades intensivas se mantendrán constantes. ¿Correcto? ¿Puedes repetir, profe? Si tienen alguna dificultad de definir cuándo una propiedad es extensiva o una propiedad intensiva, te pueden proponer este ejemplo. Imagínense un sistema que tenga diferentes propiedades, por ejemplo, masa, volumen, temperatura, presión, densidad, ¿cierto? Ahora usted toma este sistema y divídelo a la mitad. Las propiedades extensivas se van a dividir a la mitad con el sistema, mientras que las propiedades intensivas se van a mantener constantes. ¿Correcto? Profesor, Sí. Ok. también se puede decir como, supongamos una barra de hierro, ¿no? Ajá. Si la mochamos, va a tener diferente masa y es una propiedad extensiva. Ajá. Pero si medimos su densidad, siempre va a ser constante, entonces puede ser una propiedad intensiva. Correcto, exactamente. El mismo ejemplo de lo que yo acabo de decir. ¿Listo? Listo, ¿Es claro entonces qué son las propiedades? Perfecto, entonces continuemos. Ahora veamos qué es el estado y qué se considera que es el equilibrio. Me permito nuevamente leer las definiciones para a partir de ahí explicarles. Si es estado, considerando un sistema que no experimenta cambios, un estado es un momento donde todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo una condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un estado? Es un momento en el cual podemos medir las propiedades de un sistema
Y ese conjunto de propiedades nos puede permitir describir la condición de ese sistema. ¿Correcto? Correcto, profe. Ahora, entonces, una definición global es el estado, es lo que permite definir un sistema a través de sus propiedades. Tenemos estado, sistema y propiedades. Un estado es lo que permite definir un sistema a partir de sus propiedades. ¿Listo? Sí, señor. Ahora hablemos de lo que es un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio es un estado en el cual no hay potenciales desbalanceados dentro del sistema y este no experimenta cambios. Quiere decir que el estado va a mantenerse constante a lo largo del tiempo y no va a haber ninguna perturbación que modifique dicho estado. ¿Correcto? Si el elemento o el sistema tiene 20 grados centígrados, siempre se va a mantener a 20 grados centígrados. Ahora, existen diferentes condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando se alcanza, cuando el sistema alcanza la misma temperatura en todos sus puntos. O sea, no hay una zona que esté a una menor o una mayor temperatura que otra zona dentro del mismo sistema. A eso se le denomina equilibrio térmico. ¿Correcto? Profe, ¿puede repetir el equilibrio? Sí, profe. Equilibrio térmico es el equilibrio que se logra cuando todo el sistema se encuentra exactamente a la misma temperatura. Es decir, no hay zonas ni más calientes ni más frías dentro del sistema. Todo está a la misma temperatura. ¿Listo? Sí, señor. Profe, ¿me puedes repetir Perfecto. eso, Ahora, por favor? el equilibrio térmico Listo. se refiere a una igualdad en las temperaturas del sistema, o sea que todo el sistema se encuentra a la misma temperatura, que no existan zonas donde la temperatura sea mayor y la temperatura sea menor. Todo se encuentra exactamente a la misma temperatura. A eso se refiere el equilibrio térmico. Gracias, profesor. Ahora, hablemos del equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico se refiere a las presiones, ¿correcto? A la igualación de presión en las zonas del sistema. Por ejemplo, imagínense dos bombas que ustedes inflen, una más grande que la otra. Y después ustedes unen sus boquillas de tal forma de que el aire de una pase al aire de otra. ¿Qué va a pasar eventualmente? Van a dejar de transferir aire de una a la otra, van a quedar en equilibrio, por así decirlo. Van a quedar en equilibrio, es decir, van a quedar en el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el sistema encontró su punto de equilibrio mecánico, es decir, su punto en el cual las presiones de una bomba y de la otra son exactamente iguales. ¿Correcto? Profe, una pregunta. ¿El equilibrio mecánico no aplica también para la fuerza, los momentos y la energía potencial? A ver, eso es para... Eso no le compete a esta parte de la mecánica de fluidos. Ese es equilibrio mecánico, pero de otra rama. ¿Ya? Cuando hablamos aquí cuando hablamos de la mecánica de fluidos y el área de termodinámica, hablamos de equilibrio mecánico cuando hablamos de presiones. ¿Correcto? Ahora, Señor. hablemos del equilibrio de fases. ¿Quién me dice de química qué es una fase?
O eso puede ser mezclas, ¿no? Es correcto, hablamos de fases cuando hay una mezcla. Entonces, existen dos términos muy importantes, las fases homogéneas y las fases heterogéneas. Se dice que hay equilibrio de fase cuando se alcanza una fase homogénea dentro del sistema. ¿Listo? Profesor, ¿podría repetir lo de equilibrio de fases, por favor? El equilibrio de fases va relacionado a las mezclas, ¿cierto? Cuando hay una mezcla, se habla de que las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Se dice que hay un equilibrio de fase cuando la mezcla alcanza una fase homogénea. O una mezcla homogénea, perdón. Es decir, que no se puedan distinguir las fases. Que se diluyen. Que no se puedan diferenciar las fases, que no se puedan distinguir las fases. Y un ejemplo de ese equilibrio de fases podría ser. El agua y la sal. Porque la sal desaparece en el agua. O sea, físicamente no desaparece, pero se mezcla con el agua. Alcanzan una fase homogénea porque tú no alcanzas a diferenciar dónde está la sal y dónde está el agua. Un ejemplo en donde no hay equilibrio de fases es cuando tú mezclas agua y aceite, porque puedes diferenciar las dos fases. ¿Ya? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Y por último, hablemos del equilibrio químico. El equilibrio químico hace referencia a las reacciones químicas. Se alcanza el equilibrio químico cuando no existen elementos sobrantes de una reacción química, ni reactivos ni reactantes. ¿Correcto? El equilibrio químico también no se refiere cuando dos reacciones diferentes alcanzan la misma velocidad. También se puede hablar de eso, pero eso es más de la parte de química. ¿Me entiendes? Sí. Perfecto. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de equilibrio químico. Entonces, continuamos. Entonces, ahora es necesario, se preguntarán por qué les estoy dando toda esta cháchara, porque esto parece una clase de termodinámica, pero es que es necesario porque la mecánica de fluidos va muy ligada de la mano a la termodinámica. Entonces, es necesario establecer estos elementos. Ahora, hablemos del postulado de estado. El postulado de estado nos habla del número de propiedades que se requieren para fijar un estado de un sistema y dice, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. O sea, dos propiedades intensivas que no dependan la una de la otra. ¿Correcto? Por ejemplo, recuerden, para un gas ideal, por ejemplo, si yo tengo la presión y la temperatura, puedo conocer su densidad. Si yo conozco la temperatura y la densidad, puedo conocer su presión. Si yo conozco su presión y densidad, puedo conocer su temperatura. Eso no es. Yo necesito conocer al menos dos de esas propiedades para que automáticamente mi estado quede definido y yo pueda encontrar las demás propiedades a partir de esas dos. ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. Ahora hablemos de lo que es la densidad y la densidad relativa. Creo que todos aquí conocemos qué es la densidad, pero pocos sabemos qué es la densidad relativa o el volumen específico. De pronto, si ya vieron termodinámica, sí. La densidad no es más que la cantidad de masa por unidad de volumen. Y el volumen específico es el recíproco multiplicativo, el inverso multiplicativo. Es el volumen que tiene una unidad de masa. ¿Correcto? Son el inverso multiplicativo. Si tú multiplicas el volumen por la densidad, el resultado te va a dar 1. O sea que 1 sobre la densidad es igual al volumen específico. Y 1 sobre el volumen específico es igual a la densidad.
¿correcto? Y como todas propiedades, Sí, profe. la densidad de una sustancia depende generalmente de la temperatura y la presión. Ahora, esto es una propiedad. Ahora, quiero hacer una pregunta capciosa. ¿Qué pasa si yo intento definir un estado y solo me dan la densidad y el volumen específico? ¿El estado se encuentra definido o no se encuentra definido? ¿Cómo digo, profesor? Si a mí me dan una cierta cantidad de datos para poder definir un estado y me dan la densidad y el volumen específico, dos propiedades, ¿el sistema está definido o no está definido? No, yo creo que no está definido, profe. ¿Y por qué? O sea, es que allá en la anterior diapositiva decía que dos propiedades intensivas, ¿cierto? Ajá. Y La densidad y el volumen específico son dos propiedades intensivas. pero están ligadas. O sea, a partir de ellas dos, haciendo, o sea, no puedo hallar otra sin tener Entonces una no tiene que ver con que sean intensivas, tiene que ver con que no son independientes la una de la otra. Exacto. Es decir, si tenemos la densidad, es lo mismo que como si yo tuviera el volumen específico. ¿Ya? O sea, nos están diciendo el mismo dato, o sea que las variables, las propiedades que nos dieron son dos propiedades intensivas, pero no son independientes entre sí. La una es dependiente de la otra. ¿Correcto? Sí. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Alberto Ruiz. Alberto Ruiz. Por favor. Listo. Muy bien, Alberto. Ahora hablemos de lo que es la densidad relativa. La densidad relativa también se puede denominar gravedad específica, no es más que un punto de referencia para establecer la densidad de un objeto con respecto a la densidad del agua. Creo que aquí todos sabemos que la densidad que se considera normal para el agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿cierto? Sí, profesor. Correcto. Entonces, hay que tener en cuenta que eso se cumple solamente a presión atmosférica y a una temperatura aproximada de 4 grados centígrados. Ese es nuestro punto de referencia para hacer la medición de la densidad relativa. Entonces, la densidad relativa simplemente es la relación de la densidad de un fluido que estemos midiendo o de un objeto, de cualquier cosa, con respecto a la densidad del agua. Es decir, a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, la densidad relativa que nos está diciendo, si nos da una densidad relativa mayor a 1, quiere decir que tenemos un objeto o un fluido que es más denso que el agua. Si tenemos un objeto o un fluido cuya densidad es igual a 1, quiere decir que la densidad es igual a la del agua. Y por lo contrario, si tenemos un objeto cuya densidad relativa es inferior a 1, quiere decir que tenemos un objeto que es menos denso que el agua. La tabla que está aquí, que pueden ver en la parte derecha, hay ejemplos de diferentes densidades relativas. ¿Es claro? Señor. Correcto, anoten esta información. Si tienen alguna duda, no duden en decirme. Profe, Sí. Dijo que cuando la densidad relativa es menor a 1, quiere decir que el es objeto menos o el denso. fluido es menos denso que el agua. Y lo contrario, ¿cierto? Ajá. Cuando la densidad Mayor a relativa es mayor a 1, es más denso que el agua. Es más denso que el agua.
Me la paso aquí pensando, sí. ¿Me avisan cuando pueda continuar? Sí, profesor. Perfecto. Listo. Hablemos entonces de las escalas de temperatura. Existen dos tipos de escalas actualmente y esos dos tipos de escalas se rigen por los dos sistemas de mediciones que hay en el mundo. Los dos sistemas de medición que hay en el mundo son el sistema internacional y el sistema inglés, que creo que ya los deben conocer muy bien. Ahora, las dos escalas de temperatura son la escala relativa y la escala absoluta. Y sus nombres son debido, tienen una razón. La escala relativa es porque es medido con respecto a puntos de referencia de fenómenos que se descubrieron hace mucho. Mientras que la escala absoluta es porque es medida a partir del cero absoluto, es decir, desde el punto donde la energía de un sistema se vuelve completamente cero. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los dos sistemas de medición. En la escala relativa, que es la que nosotros más usamos acá, el hielo se genera a 0 grados centígrados y se descubrió que el vapor se generaba a 100 grados centígrados cuando todo esto ocurría a una atmósfera. Mientras que en la escala Fahrenheit se definió que el hielo se generaba a los 32 grados Fahrenheit y se evaporaba el agua a los 212 Fahrenheit. Ahora, necesitamos encontrar una relación de estas dos escalas. Entonces vamos a proceder. Entonces, ¿qué sabemos? Que en el sistema internacional el hielo se forma a los 0 grados centígrados y el vapor se forma a los 100 grados centígrados. Mientras que en el sistema inglés el hielo se forma a los 32 grados centígrados y el vapor se forma a los 200, perdón. A los 200, perdón, sí, es Fahrenheit, acabo de caer en cuenta. A los 32 grados Fahrenheit y el vapor se da a los 212 grados Fahrenheit. ¿Correcto? Ahora, si graficamos estos valores, hacemos una gráfica. Este pulso del instalador de carne. Hacemos una gráfica en el que en el eje de la Y se encuentran los grados Fahrenheit y en el eje de las X se encuentran los grados Celsius. Y representamos estos puntos que ya establecimos en la gráfica, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a poner los puntos sobre los ejes en azul y los puntos sobre la gráfica en rojo. A ver, entonces, a 0 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit tenemos? 32, ¿no? 0. 32. Tenemos 32. Nos da este punto aquí. Ahora, a 100 grados centígrados, ¿cuántos Fahrenheit tenemos? 202. 212. 202. Si se preguntan qué significa el rayón que está aquí al lado, es porque es donde estoy apoyando mi mano para escribir y se raya. Entonces esto nos da una ubicación del punto, más o menos. Más o menos aquí, ¿cierto?
Si unimos estos dos puntos, vamos a obtener una forma de una línea recta, o tenemos una gráfica de una línea recta que no pasa por el origen. ¿Cómo podemos representar matemáticamente este fenómeno? Ya sabemos que es una línea recta que no pasa por el origen. Y igual mx más b. Es correcto. La gráfica, la ecuación que nos representa en este fenómeno es una ecuación lineal de la forma y igual a m por x más b, donde b es el punto donde la línea corta con el eje de la y m es La pendiente. M es la pendiente. m es la pendiente. Entonces de entrada ya podemos decir que b es igual a 32 y m entonces es igual a qué es igual a m. Y2 menos Y1 sobre X2. Sí, pero de Y2 valores. sobre- Sería no, 212 no, menos no. 32 sobre 100 menos 0. 12 menos 32 Sobre 100 menos 0. sobre 100 menos 0. ¿Cuánto nos da eso? Nueve quintos. Eso O nos da 1.8. prefiero 9 quintos, se ve más bonito. Quiere decir que la ecuación final va a quedar así. Los grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de los grados centígrados más 32. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que se le fue el internet, profesor? Se No, murió, parecía que todavía sé que se le fue la luz. Paso ahí. Se fue el internet. Se fue el internet. fue, ¿Seguro que le sí, fue el sí. internet o se le fue? Le fue, le fue ella la luz? escribió en el grupo. Escribió en el grupo que se fue al internet. Hola, 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 ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, disculpen, fue que el internet creo que se cayó un segundo. ¿Qué fue lo último que escucharon? Que iba por... Grados Ya. Fahrenheit es igual a 9 kilos. La ecuación de la paz. Encontramos la relación de centígrados de Celsius a Fahrenheit y Sí, ustedes, claro. 9 quintos por grado centígrados más 32. es correcto, y ustedes tenían que en sus casas hallar la relación al revés. Déjenme que parece que se me desconfiguró esto. Aquí ya puede. Es el momento.
me detecta el tablero. Muy bien. Muchas gracias. En un momento estoy reiniciando todo porque como se fue el internet se desconfiguraron las cosas. Apaga el micrófono. Medellín, apaga el micrófono. Voy, calma. Eso, Medellín. Vamos a ver si... Ahora sí. Ahora sí podemos continuar. Creo que se me desconfiguró la tablet y yo me estaba detectando el tablero. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Sí, señor. Bueno, entonces, quedamos en que hemos encontrado la relación de Celsius a Fahrenheit. Y ustedes, en sus casitas, van a tener que hallar la relación invertida de Fahrenheit a Celsius. ¿Correcto? correcto. Perfectísimo. Entonces, volvemos a la presentación. Y ahora vamos a hablar, ya hablamos de la escala relativa, ahora vamos a hablar de la escala absoluta. La escala absoluta se mide en Kelvin para el sistema internacional y en Rankine para el sistema inglés. En el sistema internacional, el cero absoluto es a los 0 Kelvin y el hielo o el congelamiento a una atmósfera se da a los 273.15 grados Kelvin. Mientras que en la escala Rankine, el cero absoluto es a los 0 Rankine y el congelamiento se da a los 491.67 Rankine. ¿Correcto? Conociendo estos datos, entonces, ¿cómo hacemos para pasar, por ejemplo, de centígrados a Kelvin? El grado centígrados más 233.15. Ah, sí. Es correcto. Y de Fahrenheit a Rankine. Sería 32 más 491. No. 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 Ojo, el hielo ya se da a los 32 Fahrenheit. O sea, no es igual a 0 Fahrenheit. Es igual a 32 No Fahrenheit. sería igual que en el otro sistema, sería el grado Fahrenheit más los 491, ya que son el mismo sistema. No es igual. No es igual porque el hielo se genera a los 32. O sea que este valor que ya tenemos aquí tiene sumado los 32. O sea que para poder saber cuánto se le suma a 491.67, hay que restarle 32 grados Fahrenheit para saber cuánto es la constante que se le debe sumar. ¿Cuánto es? Dígame. No es la pregunta, bro. Ustedes tienen calculadoras, ¿no? ¿Cuánto es? 459.67. 459.67 que se puede redondear a 460. Lo mismo en la escala internacional, los 273.15 se pueden redondear a solo 273. ¿Listo? 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 Listo. ¿Sí o no? 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 ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahora, hablemos de lo que es la densidad de los gases ideales. Porque hablamos de la densidad en general, pero no hablamos de la densidad de los gases ideales. Para hablar de los gases ideales tenemos que retomarnos a lo que eran en química las ecuaciones de estado. Cualquier ecuación que relacione la presión, la temperatura y la densidad de una sustancia se llama ecuación de estado.
La más famosa de todas es la ecuación de estado de gas ideal, la que ustedes conocían como PV igual a MRT. En su química era conocida como PV igual a NRT, donde N era el número de moles de la sustancia. En este caso, M no es el número de moles, sino la masa de la sustancia. Como hubo un cambio de moles a masa, ya no se utiliza, o el valor de la R varía, ya no es una constante universal, sino que va a variar en función del fluido o del gas que estemos utilizando. Por ejemplo, para el aire hay una constante de gas ideal, para el argón hay otra constante de gas ideal, para el vapor de agua hay otra constante de gas ideal y así sucesivamente. ¿Cómo? ¿Dónde las pueden encontrar? Y sobre todo, no tanto para el comienzo, pero sí lo van a utilizar. Les voy a pedir, por favor, que se consigan el apéndice 1 del libro de mecánica de fluidos, que lo tengan a la mano, preferiblemente a la mano y no en digital, porque si lo tienen en digital, se van a pegar una embalada después buscando los materiales y buscando las tablas. No hay nada más enredado que buscarlo en digital. Si lo pueden imprimir, mucho mejor. ¿Puedes repetir el apéndice qué? El apéndice 1. Bueno, a ver, sí, el apéndice 1. En el apéndice 1 van a encontrar diferentes tablas. Si no estoy mal, la primera o la segunda tabla va a tener el listado de las constantes del gas, de gas ideal para diferentes gases. Ahora, el apéndice está en Exchanger, ¿verdad? Sí, en el Exchanger, correcto. El apéndice es la parte final del libro. ¿Listo? Un momento. Listo. Ahora, ¿por qué si yo les estoy hablando de densidad saco la ecuación de estado de gas ideal? Porque en teoría no hay ninguna densidad en esta ecuación. Y además, ¿por qué dice que la ecuación de estado relaciona presión, temperatura y densidad si no hay ninguna densidad en esta ecuación? Nuevamente retomemos el tablerito. Y esto tiene una explicación muy fácil. La nueva expresión que conocemos es PV igual a MRT, donde, recuerden, la presión es presión absoluta, que eso lo vamos a ver después, cuando es una presión absoluta, cuando es una presión manométrica. Si mis cuentas no me fallan de tiempo, esa es la clase de mañana. Y T es la temperatura absoluta, ya sea en Rankine o en Kelvin. ¿Correcto? M va a ser la masa en kilogramos. Ahora, ¿de dónde sale la densidad? Recordemos que ¿qué es la densidad? Masa sobre volumen. O sea que toda esta ecuación puede ser reescrita como presión es igual a masa sobre volumen por RT. Masa sobre volumen, esto es igual a densidad por R por T. O también puede ser reescrita de la siguiente manera. Puede ser reescrita como espérense. Algo pasó aquí. Ya. Casi se me muere la tablet. Listo, retomamos. Entonces, hay otra forma de escribirlo y es a partir de no utilizando la densidad, sino el volumen específico.
Para gajes del oficio, el volumen específico va a ser representado no por una B minúscula, porque, bueno, por una B minúscula, pero va a estar escrita más o menos de esta forma. Vamos a ver si me sale. Esa B minúscula, ¿cierto? Entonces, si yo en vez de mover el volumen, lo que muevo es la masa, vamos a tener que la presión por el volumen sobre la masa es igual a R por T. Ahora, recuerden que el volumen específico es el inverso multiplicativo de la densidad, o sea, es volumen sobre masa. O sea que podemos decir que esta expresión va a quedar de esta forma, igual a RT. Las dos formas son perfectamente válidas para trabajar con gases ideales. ¿Correcto? Sí, profe. Espera un momentico, profe, para copiar. Claro que sí. Profe, yo me perdí desde la que cambió ya MB por densidad. Ajá. Lo siguiente después de eso. ¿O cómo Profesor, dice el lo que usted cálculo? Lo siguiente después de eso. Bueno, esta es la otra versión de esta ecuación. ¿Qué ocurre? Yo puedo mover tanto el volumen como la masa. Si yo muevo el volumen y el volumen me queda debajo de la masa, eso es densidad. Ahora, si yo hago el inverso multiplicativo, que es que la masa está debajo del volumen, ya no va a ser densidad, sino que va a ser volumen específico, lo que explicamos ahorita, que es el inverso multiplicativo de la masa. Son la misma expresión, pero con dos elementos diferentes. Uno es densidad y otro es volumen específico. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, continuemos por acá. Ahora, las demás ecuaciones de estado, ya ustedes las han visto. Una de las más famosas es esta también, que es la que en química ustedes llamaban Pobot y Pivito, que es presión 1, volumen 1 por T2, que simplemente es una derivación de la ecuación general de gas ideal. ¿Correcto? Simplemente son derivaciones de esa ecuación. Ahora, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. El siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Determine la densidad, la gravedad específica y la masa del aire en una habitación cuyas dimensiones son de 4 por 5 por 6 metros, la cual está a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. ¿Listo? Ya va, profe, de copiar, profe. Profe, listo, dale. Ya va que una compañera está copiando. Bueno, entonces seguimos. Entonces nos están pidiendo densidad. Nos están pidiendo gravedad específica o densidad relativa. Relativa. Y nos están pidiendo masa del aire. ¿Qué tenemos? Tenemos el volumen porque conocemos la dimensión de la habitación. El volumen es igual a 4 metros por 5 metros por 6 metros. 4 por 5, 20. 6 por 2, 12. 120 metros cúbicos. Tenemos una habitación de 120 metros cúbicos. Y nos está diciendo que está a una presión de 100 kilopascales. Ojo, estamos trabajando en sistema internacional. La unidad del sistema internacional es el pascal, no el kilopascal.
O sea que en muchos casos, dependiendo de la constante R, vamos a tener que trabajar o en pascal o en kilopascal. Depende del caso. Por ahora vamos a ceñirnos a ver qué nos dice el ejercicio. Si alguien tiene el libro Cengel a la mano o puede buscar por internet, quiero que me digan el valor y las unidades de la constante R para el aire. Profe, es 0,287 kilopascales. 0.287 kilopascales Por metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Voy a moverlo para otra parte porque creo que no sé. R para el aire es igual a 0.287 kilopascales metro cúbico sobre kilogramo. En este caso, la constante R y la presión se encuentran ambas en kilopascales, así que podemos trabajar en la misma dimensión sin ningún problema. ¿Cierto? Espérate. A esto no le falta algo, le faltan los Kelvin, ¿no? Sí, la temperatura grados Kelvin. Por eso, pero a la constante le falta la temperatura. Kilopascales metros cúbicos sobre kilogramos grados Kelvin. Por Kelvin, por eso, por Kelvin. Ah, ok. Le faltaba uno. Correcto. Listo. Y finalmente, nos dicen que la habitación está a una temperatura de 25 grados centígrados. Es decir, ¿a cuántos Kelvin? 298. 298 grados Kelvin. Ya tenemos todos los datos importantes. Simplemente utilizamos la ecuación PV igual a MRT. Ahora, de una, podemos utilizar mejor esta. P es igual a ρ por RT, o sea, densidad es igual a presión sobre RT. ¿Cuánto nos da la densidad? Si ya tenemos todos los datos. $1,17 kilogramos sobre metros cúbicos. 1.17 kilogramos metro cúbico. ¿Está claro de dónde sale esto? Tenemos la presión, tenemos la constante y tenemos la temperatura en grados Kelvin. Simplemente reemplazar en la ecuación. Hola. Sí, señor. Listo, perfecto. Pues con eso Está claro. encontramos la densidad. Ahora necesitamos hallar la densidad relativa. ¿Cómo hacemos? ¿A qué es igual la densidad relativa? Sobre la densidad del agua. La densidad del aire sobre la densidad del agua, ¿no? Es sobre la densidad del agua. ¿Cuánto nos da entonces la densidad relativa? 1.17 por 10 a la menos 3. 1.17 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? No tiene unidades, profesor. Es adimensional. Es adimensional. Y finalmente, la masa. ¿Cómo calculamos la masa? Densidad por volumen. Es correcto. Masa es igual a la densidad por el volumen. 120 metros cúbicos por la densidad, ¿cuánto nos da? 140.4 kilogramos.
40.4 kilos. Y listo. Hemos terminado este pequeño ejercicio. Profe, disculpe, ¿podría ampliar un poquito el tablero para...? Claro que sí. ¡Tachán! Andrea, ¿Ah? ¿tú puedes ampliar lo de la... ¿Está hablando en cámara lenta? Disculpa, Mafe, no te entendí. No te entendemos, Mafe. Mafe, se te oye en cámara lenta y entrecortado. Yo creo que ya digo que si podía ampliar un poquitico más la imagen. Ella pide que acerque el tablero, pero puede acercarlo haciendo zoom en la pantalla. Sí, sería la única forma. Vamos a ver. Que puedes acercar el tablero haciendo zoom en la pantalla. Ah, claro. Ella sí, yo también. Bueno, pero ya, eso es lo más grande que queda. Ocupa toda la pantalla de ustedes, ¿no? La densidad relativa, ¿por qué queda por 10 a la menos 3? Porque es la densidad que ya tenemos entre 1000. Entonces se corren los 3 ceros. ¿No se cogía la densidad del agua en las mismas unidades de kilogramo por metro cúbico? Ajá, ¿No lo había mencionado? Sí, y la densidad del agua en kilogramos metro cúbico es de 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces es 1.17 entre 1000. Vale, vale. Avisen cuando pueda continuar. Sí. Se puede decir que el día de mañana ya empezamos en forma con cosas más interesantes, la verdad. El día de mañana, si todo está calculado como está calculado, empezamos con Profesor, presión. interesante quiere decir ejercicio. ¿Tan interesante que era qué? Y si con interesante quiere decir ejercicios. No, o sea, sí, pero mañana vamos a empezar con el tema de presión. Es muy bacano, es bacano. Presiones y fuerzas y esas cosas. Y después de eso empezamos con hidroestática. Listo, ¿ya puedo continuar? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora hablemos de lo que es la presión de vapor y la cavitación. De termodinámica, creo que ya muchos sabrán qué es la presión de vapor. La presión de vapor no es nada más que la presión necesaria para que a una temperatura determinada un fluido empiece a evaporarse. ¿Correcto? Ahora, una presión parcial se da cuando estamos hablando de una mezcla de gases. Entonces viene, si no estoy mal, esa era la ley de Boyle. La ley de Boyle, vamos a ver si yo no me estoy equivocando. La ley de las presiones parciales. A ver. No es la ley de Dalton, ¿no?
¿Era la ley de Dalton o la de Boyle? Relación al volumen, la presión. Entonces debe ser la ley de Dalton. Okay, ley de Dalton. Es correcto, es la ley de Dalton. La ley de Dalton de las presiones parciales. La ley de Dalton nos dice que la presión total de un sistema, el cual consista en una mezcla de gases, va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que estén dentro del sistema. Es decir, cada gas va a generar una presión independiente y la suma de cada una de estas presiones nos va a dar la presión total del sistema. Eso es una presión parcial. Y por último, vamos a hablar de un término que más adelante lo utilizaremos, que es la cavitación. La cavitación es un fenómeno que no se quiere en la industria porque puede generar fallas en la turbomaquinaria como turbinas, y no tanto en las turbinas, sino más bien en las bombas. Consiste en que en la succión, una bomba genera una presión de vacío y alcanza presiones de vacío tan bajas que es capaz de que se alcance una presión inferior a la presión de vapor. Si se alcanza una presión inferior a la presión de vapor, a una temperatura determinada, un fluido va a empezar a evaporarse, ¿cierto? Van a empezar a aparecer burbujas y estos van a empezar a generar vacíos. Estos vacíos van a empezar a chocar con los elementos de la turbomaquinaria y los van a hacer desgastar. Y el desgaste es absurdo. Y eso va a generar costos y sobrecostos en la industria. En eso consiste la cavitación. Es un término muy asociado tanto a la mecánica de fluidos como a la termodinámica. ¿Correcto? Ok. Perfectísimo. Ahora, ya les digo, vamos a ver cuánto nos falta para terminar. Ya estamos que terminamos. Por último, vamos a ver las expresiones de la parte de energía, porque la energía es otra función de la propiedad. Entonces quiero que me digan, nuevamente de su termodinámica, cuáles son las formas que tiene el mundo para transferir energía. Las formas de transferencia de energía. El universo, la naturaleza. ¿Cómo se transfiere la energía? Ahí está trabajo. ¿Cómo? Ahí están respuestas. Calor, trabajo. ¿Y? Masa. Es correcto. El universo tiene tres formas naturales de transferir energía, las cuales son calor, trabajo, radiación. Bueno. Eso es, cuando tú dices radiación, convección y conducción, son las formas de transferir el calor. Son simplemente los medios de transferencia de calor. ¿Ya? Una cosa es el calor y otra cosa es calor, trabajo y masa. La energía, en todas sus expresiones, se transmite naturalmente a través de estos tres medios: calor, trabajo y masa. Y el calor ya sí se transporta a través de estos tres medios: convección, conducción y radiación. ¿Correcto? Profe, ¿podría repetir lo último de las maneras de calor, que a veces el audio de usted como se va, por favor? A ver, vuelvo y repito. La energía tiene tres formas naturales de transferirse: el calor, el trabajo y la masa. Pero el calor, por eso a veces genera una confusión y por eso me gusta preguntar esto, el calor tiene otras tres formas de transferirse. El calor solamente se puede transferir a través de la conducción, a través de la convección y a través de la radiación. Por eso esto suele ser una pregunta capciosa y normalmente me responden eso mismo que me acaban de responder: convección, conducción y radiación. Pero las tres formas generales del universo de transferir energía es calor, trabajo y masa. El calor se define como una
forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Es decir, la principal razón para que se transfiera calor es que exista una diferencia de temperaturas. Si no hay diferencia de temperaturas, no va a haber transferencia de calor. ¿Correcto? Correcto. Ahora, la Profe, diferencia... ¿puedes repetir las tres formas de lo del calor? No lo entendí muy bien. Convección, conducción y radiación. Son las tres formas de transferir el calor. Ahora, cabe resaltar de que no solo el calor se va a transferir no solo se va a transferir con diferencia de temperaturas, sino que tiene una condición muy clara, y es que el calor solo va a ir de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. ¿Correcto? La energía siempre fluye desde un punto de mayor potencial energético a un punto de menor potencial energético. ¿Listo? Profesor, y cuando la hacíamos por flotación en laboratorio, ¿esa es cuál? Cuando ustedes hacían ¿qué? Por flotación en laboratorio. Eso es conducción. No, mentiras, ni siquiera. Eso ni siquiera es transferencia de calor. Hacer algo por flotaciones a través de trabajo es la siguiente forma. El trabajo es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa en una distancia. Cuando tú te frotas los objetos, estás aplicando, cuando tú frotas dos objetos, estás aplicando una fuerza y un desplazamiento. Esa fuerza y ese desplazamiento es lo que se conoce como trabajo. Profe, trabajo es una fuerza que actúa con distancia. Es una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Es decir, una fuerza que genera un desplazamiento. ¿Listo? Y finalmente la masa, como ustedes saben, la masa simplemente es una extensión de la energía, y por eso también se puede extrapolar lo de que la masa tampoco se queda sin se destruye, sino que se transforma. Entonces la masa como tal también es una forma de energía, y por eso se considera como un medio de transferencia de energía. Por lo tanto, la masa es la energía transferida a través de un flujo de masa. Si a un sistema entra masa y sale masa, está entrando y saliendo energía. ¿Correcto? Profesor, entonces la energía eólica sería por trabajo. La energía eólica sí es por trabajo, es correcto. Porque es la fuerza del aire la que mueve las aspas. Todo lo que sea asociado a un movimiento es trabajo. Todo lo que sea asociado a diferencia de temperatura es calor. Y todo lo que sea asociado a una cantidad de masa que entra, sale, es referido a su masa. ¿Correcto? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, dos cosas que hay que tener en cuenta. Un proceso durante el cual no hay transferencia de calor se denomina un proceso adiabático. Y el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, como ustedes lo vieron en su física mecánica, se denomina potencia. Es trabajo por unidad de tiempo, o, por ejemplo, joules sobre segundo. Joules sobre segundo son los famosos vatios. ¿Listo?
Seguimos, pues. Ahora, hablemos de la primera ley de la termodinámica. Y hablamos de la primera ley de la termodinámica porque estamos trabajando con mecánica de fluidos y la mecánica de fluidos está ligada mucho a la energía. Entonces, esto lo vamos a aplicar sobre todo en la segunda parte del curso cuando veamos la ecuación de Bernoulli, que nos habla de la conservación de la energía, cómo la energía de un fluido se puede conservar a lo largo de una línea. Pero para poder entender eso, primero tenemos que entender un poco cómo funciona la ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos habla del principio de conservación de la energía. La famosa frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que nos habla la primera ley de la termodinámica. Y el principio fundamental de la primera ley es que para todos los procesos adiabáticos entre dos estados determinados de un sistema cerrado, el trabajo neto realizado es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso. Es decir, a la naturaleza simplemente no le interesa de dónde viene el calor o el trabajo. Es indiferente la naturaleza de esto. Le da exactamente lo mismo. Simplemente va a tener los mismos efectos sobre un sistema. ¿Correcto? Profesor, ¿podría repetir? El principio fundamental de la primera ley de la termodinámica nos dice básicamente de que a la naturaleza no le interesa de dónde venga el trabajo aplicado. El trabajo va a ser trabajo sin importar de dónde venga o la naturaleza de este. Eso no importa. Lo que importa son los efectos energéticos del trabajo. De eso se trata el principio fundamental de la primera ley de la termodinámica. No nos interesan los orígenes, nos interesa cómo se transforma la energía. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces podemos decir que... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que esta primera ley no sería como muy ambiental. Pues sí. O sea, a ver, ¿cómo te explico? La primera ley de la termodinámica va a existir, haya ambiente o no haya ambiente. No depende de lo ambiental que sea. Simplemente es una ley que rige el universo. No es algo que nos hayamos inventado. No es algo que nos hayamos inventado los humanos. Es algo que los humanos descubrimos que existía y es un fenómeno que existe en la naturaleza. ¿Ya? Es indiferente de dónde venga el trabajo. El trabajo va a ser trabajo y listo. ¿Ya? Sí, profesor. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora bien, gracias a la primera ley de la termodinámica, y hay que tener en cuenta una cosa. La primera ley de la termodinámica no estudia la energía. La primera ley de la termodinámica estudia el cambio de la energía. Y para poder estudiar el cambio de la energía es necesario conocer qué es la energía total. La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. ¿Y cómo medimos, cómo podemos medir la energía total de un sistema? A través de sus ¿qué? A ver si quién se le ocurre. ¿Cómo fue que dijo? La energía total es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Ahora, ¿cómo podemos ser capaces de medir la energía total de un sistema? ¿A través de sus qué? A través de su pérdida, ¿no? No, a través de sus propiedades. De su diferencia de voltaje. No, porque no todo será diferencia de voltaje. Recuerden que la energía no está asociada necesariamente a electricidad. ¿Ya? Recuerden lo que hablamos. El estado es una forma de establecer un sistema mediante sus propiedades. ¿Fue lo que dijimos o no? ¿Quién anotó la frase? Con la que comenzamos la clase. ¿Quién anotó? ¿Cómo, profesor? Me repite que se me fue el internet. La Yo frase, la anoté.
Ajá, la frase con la que comenzamos. ¿Nos la puedes decir, por favor? Permite definir un sistema a partir de sus propiedades. Es correcto. Entonces, ¿cómo podemos conocer la cantidad de energía que contiene un sistema? A través de la definición de las propiedades de su sistema. Todo esto está enlazado perfectamente. ¿Correcto? Ahora, ya con esto vamos pronto a terminar. Ahora hablemos de la viscosidad. La viscosidad, quiero que todos se pongan en contexto porque sé que todo esto lo hemos hecho todo el mundo. ¿Alguien alguna vez se ha metido en una piscina y ha intentado caminar al fondo de una piscina? Sí, yo. Sí, profesor. Son cules ociosos. Obvio, profe. Sí, señor. Son cules ociosos. ¿Y es más difícil debajo del agua que en el aire? ¿Sí o no? Sí, es más difícil. ¿Y por qué creen que es más difícil? La viscosidad, ¿no? O sea, sí. ¿Pero qué hace la viscosidad? Por la resistencia que ejerce el agua contra. Correcto. Aplico como una resistencia. Correcto. Recordemos lo que vimos las clases anteriores. La condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento genera una cosa que se llama la fuerza de arrastre. Y todo eso es causado por una propiedad que se denomina la viscosidad. ¿Correcto? Sí. Por eso, moverse bajo el agua es mucho más complejo que moverse en el aire. Y requiere más esfuerzo. Ahora, como tarea para ustedes, quiero que investiguen qué es un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Y quiero que investiguen el origen de las unidades Poise y de las unidades Stokes. ¿Qué es un fluido newtoniano y qué más, profe? ¿Qué es un Disculpe. fluido no newtoniano? Esto que está aquí, esto que está aquí en rojo en la diapositiva. Está en la pantalla. Ajá. Hay un ejemplo con maicena y agua para explicar los no newtonianos. Sí, pero quiero la definición. Porque visualmente es muy bonito y todo, pero... No, o sea, solamente estaba dando el dato, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que todos lo hemos visto, lo hemos visto aquí. Ahora, les voy a dar una trampa inicial. Un flujo newtoniano es aquel que el esfuerzo cortante, el cual es aplicado sobre el fluido, se puede expresar de la siguiente forma. Tau es igual a mu por du sobre dy, donde el esfuerzo cortante nos dice dónde se está aplicando más esfuerzo en función de qué tan alejado estemos de la capa límite. ¿Recuerdan la capa límite, cierto? Profe, revita. Veamos la capa límite. Un momento. Aquí me estoy aquí esforzando para hacer un dibujazo. ¿Recuerdan esto, cierto? Sí, profesor. Ahora, el esfuerzo cortante es igual a una constante mu en función de la velocidad con respecto a la posición en Y. Este es el eje Y. ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el esfuerzo cortante aumenta a medida que yo aumento la velocidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Profesor, ¿puede repetir esa partecita? Proporcional. Ajá, es proporcional, que el esfuerzo constante es proporcional a la velocidad en función de la posición vertical de la velocidad que estemos evaluando. Y su constante de proporcionalidad representa lo que denominamos el coeficiente de viscosidad o la viscosidad dinámica, la cual es medida en kilogramos metros por segundo. ¿Listo? Listo, bro. Perfecto. Ahora, por conveniencia, hay otro tipo de viscosidad, porque se encontró que existen muchas relaciones o muchas dependencias de la viscosidad dinámica en función de la densidad del fluido. Por lo tanto, se decidió crear una nueva propiedad que se llama la viscosidad cinemática. Entonces, para los líquidos, esta propiedad simplemente se creó por conveniencia, pero miden exacta, ambas miden lo mismo, la viscosidad de un fluido. Ahora, para líquidos, las viscosidades dinámicas y cinemáticas son prácticamente independientes de la presión. ¿Por qué? Porque un fluido se considera un elemento incompresible. Como se considera un elemento incompresible, no va a haber cambios significativos en la densidad. Sin embargo, en los gases, la viscosidad dinámica se mantiene las mismas condiciones, pero la viscosidad cinemática, al ser un gas altamente compresible, la densidad va a variar. Como la densidad va a variar por efectos de la presión, la viscosidad cinemática también va a cambiar significativamente. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de líquidos, no va a haber diferencias significativas con respecto a la presión, pero cuando hablamos de gases, sí va a haber diferencias significativas con respecto a un cambio en la presión de un sistema. ¿Correcto? Esas son pautas claves que hay que tener en cuenta, porque un sistema compresible y un sistema incompresible se trabaja completamente diferente. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, ya hemos definido entonces qué es la viscosidad dinámica y qué es la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica representada por la letra griega mu y la cinemática representada por esta V minúscula. Se me perdió el cursor. Aquí está. Por esta V minúscula. Y por último vamos a hablar de lo que es la tensión superficial y el efecto capilar. Y con esto terminamos por el día de hoy la clase. Entonces, la tensión superficial. Mucha gente, me imagino que todos ustedes hemos observado el fenómeno de que a veces quedan goticas de agua sobre una superficie que contienen cierta cantidad de fluido, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, si ustedes se acercan, se puede observar una suerte de membrana que está separando el aire del fluido y que se encuentra en tensión porque está reteniendo el fluido en su interior, ¿cierto? Se escucha mal. Creo que la que te escuchas mal eres tú porque te escuché entrecortado. O sea, la que tienes mal en internet creo que eres tú. Hola. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, bro. Se escucha bien. ¿Pero se escucha qué? ¿Se escucha qué? Se escucha bien. Qué raro. Profe, se escucha bien. Bueno, entonces sigo con lo que estaba diciendo. Entonces, las gotas, esa membrana superficial lo que está haciendo es retener esa agua en su interior. Ahora, ¿qué hace esta agua con las paredes de esa membrana? Va a hacer una fuerza por efecto de su peso. Entonces esta membrana se está tensionando. Esa tensión o esa fuerza de tensión
es lo que se conoce como la tensión superficial en los fluidos. ¿Cierto? ¿Qué tan gruesa es la capa? No, no se puede decir en realidad, porque es lo que te estoy diciendo es una capa imaginaria. Incluso se podría decir que le hace falta una dimensión, porque es simplemente el agua que le costó estar en la parte de arriba. ¿Ya? Ya. Correcto. Ahora, a esa tensión se le llama tensión superficial. Y la tensión superficial va a depender del tipo de fluido y de las condiciones a las que éste se encuentra. Y eso permite que, por ejemplo, existan insectos que se puedan posar encima del agua sin hundirse, o que existan objetos que puedan flotar sin estar sumergidos sobre el agua. ¿Correcto? Ahora, ¿quién de aquí ha jugado con mercurio? ¿Alguna vez en su vida? ¿Quién? ¿Quién? Profesor tóxico, bro. ¿Cómo? Eso es tóxico, bro. Sí, pero cuando pelado la gente nunca le dice que es tóxico. Bueno, una vez cuando correcto. Entonces, para aquellos que alguna vez, por favor, silencien el micrófono. Gracias. Para aquellos que alguna vez han jugado con mercurio o han visto el mercurio desparramarse, se darán cuenta que el mercurio genera unas bolitas mucho más grandes que las que puede generar el agua. Y eso es porque la tensión superficial del mercurio es mucho mayor. Él tiene la capacidad de retener mayor líquido. Ahora, la tensión superficial y lo que vamos a conocer ahora como el efecto capilar es una de las propiedades que nos ha permitido o ha permitido el desarrollo de la naturaleza. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? Es lo que permite que, por ejemplo, muchas plantas puedan tomar recursos del suelo a través del agua para poder subsistir. ¿Cómo funciona el efecto capilar? El efecto capilar es la subida o bajada de un líquido en un tubo de diámetro pequeño o capilar que se encuentra insertado en un líquido. Esto es un efecto colateral de la tensión superficial. Debido al efecto capilar en la superficie libre del fluido, se genera una curva. A esta curva se le llama menisco. ¿Han escuchado esta palabra antes? Me imagino que en sus laboratorios de química han escuchado esa palabra, el menisco. Sí, claro, profesor. Cuando toman una, si no estoy mal, se llama pipeta graduada, ¿cierto? Cuando toman una pipeta graduada, ustedes observan en la parte superior donde está el fluido y se forma como una burbujita, pero hundida hacia abajo. ¿Sí o no? A eso es lo que se conoce como un menisco. Y ese ángulo que se forma entre la pared del capilar y el fluido se denomina ángulo de contacto. Ahora bien, ¿qué nos dice el ángulo de contacto? El ángulo de contacto nos indica la capacidad de mojabilidad de un fluido. Y sí, mojabilidad sí existe, sí es una palabra que existe. Ahora, si este ángulo de contacto entre un fluido y la superficie tiene un ángulo menor de 90 grados, quiere decir que el fluido tiene alta mojabilidad. Mientras que si tiene un ángulo mayor a 90 grados, quiere decir que tiene muy baja mojabilidad, es decir, el fluido no moja. Por ejemplo, caso del mercurio. Usted toma mercurio y el mercurio no va a dejar residuos húmedos en su mano, porque no moja. Mientras que el agua, por tener un ángulo de contacto inferior a 90 grados, es un fluido que sí moja. ¿Correcto?
para que vean que no, la respuesta de ¡ay, por qué el agua moja! No es tan sencilla como parece. Ahora, debido al ángulo de contacto, el ángulo de contacto hace que las partículas y la viscosidad tengan la capacidad de adherirse más a la superficie. Algunas partículas, debido al ángulo de contacto, no tienen la capacidad de adherirse. Por lo tanto, existen fluidos que mojan y fluidos que no mojan. Cuando hacen un impermeable, están asegurando de que la superficie tenga el comportamiento que vemos de este lado. Esto es lo que hacen los impermeables. ¿Correcto? Perfectísimo. profesor. Ahora, ¿cómo influye todo esto en el efecto capilar? Vamos a verlo inmediatamente. Imaginémonos la pipeta graduada, ¿cierto? Voy a hacer un dibujo super pro aquí de una pipeta graduada. Van a ver. Chas. En super zoom. Esta pipeta graduada tiene agüita y aquí está formando un menisco. Aquí hay agua. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Ahora, ¿qué es la tensión superficial? Recuerden, la tensión superficial son fuerzas de tensión debido a la retención de un fluido, ¿cierto? Quiere decir, ¿cómo? Hola. Profe, ¿puedes repetir ese concepto? Me hace favor. Lo que estábamos hablando, la tensión superficial es la capacidad de un fluido de retener agua y eso genera una fuerza que es una fuerza de tensión. Es lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se explica la ascensión de fluido en una planta? Es en nuestro capilar, tiene agua y se ha formado el menisco. De este menisco, literalmente se encuentra colgando toda esta columna de agua. O sea que toda esta columna de agua está ejerciendo un peso hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera la tensión superficial? ¿Sí o no? Sí, bro. Ahora, ¿de dónde se está sujetando el menisco? El menisco se está sujetando de las paredes de la probeta. O sea que, por acción-reacción, las fuerzas, hay dos fuerzas que se dirigen hacia las paredes de la probeta, una fuerza 1 y una fuerza 2, las cuales su ángulo es el ángulo de contacto psi. Es el ángulo que nos indica la mojabilidad de un fluido. Ahora, las fuerzas o las resultantes horizontales se van a anular con las paredes de la probeta. Pero ¿qué pasa con las verticales? Las verticales tienen que buscar un equilibrio para evitar que esta columna se esté moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si este peso que está aquí, este peso está aquí, su fuerza es mayor que la componente vertical de estas dos fuerzas de acá arriba? Pues el agua no subiría. Sino que estaría bajando, ¿no? Porque el peso está ganando. Exacto. Correcto. O sea que en el primer caso, el agua baja. Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa si la tensión superficial, su componente vertical, es mayor que la del peso? Entonces el agua asciende.
Entonces, el agua asciende. Segundo caso, el agua asciende. Y si son iguales, el agua se queda estática. Tercer caso, queda igual. Por esta razón, se da lo que se conoce como el efecto capilar. Porque para muchos fluidos, la tensión superficial, su componente vertical, es mucho mayor que la cantidad de agua que son capaces de retener los capilares. Por eso, cuando usted abre una planta, ve que hay, no vas a ver literalmente un tubo porque los capilares son exageradamente pequeños. Y esos capilares exageradamente pequeños son pequeños tubitos por donde está subiendo el agua. Mientras más pequeño el tubito, mejor ventaja va a darle a la capilaridad. Profe, por eso entonces también cuando uno coge una servilleta y la mete en agua, pues el agua sube. Pero eso también influye otro... o sea, sí influye eso, pero también influye la capacidad de absorber. Y esa es otra propiedad que tienen ciertos materiales, que es la porosidad, la capacidad de absorber algo. ¿Ya? Profesor, yo no entendí mucho sobre los casos. ¿No lo puedes repetir? Claro que sí, sin ningún problema. Tenemos esta condición. Tenemos el menisco y debajo está colgando el agua, ¿cierto? Entonces, por acción-reacción se generan dos reacciones en las paredes debido a la tensión superficial. Las componentes horizontales de estas fuerzas se van a anular con la pared. ¿Por qué? Porque son iguales de sentido opuesto. Fuerzas iguales de sentido opuesto se anularán entre sí. Ahora, solo nos va a quedar la componente vertical de estas dos fuerzas y la componente vertical del peso, que es el peso en total. ¿Qué pasa en el primer caso? El primer caso nos está diciendo que el peso sea mayor que la fuerza vertical ejercida por la tensión superficial. ¿Qué ocurre si el peso gana? ¿Cómo, profesor? El primer caso ocurre si el peso es mayor que la tensión superficial. Si esto ocurre, ¿qué va a pasar? Como está ganando la fuerza del peso, el agua va a bajar. ¿Correcto? ¿Es o no es? Eso no es. Profesor. Ahora, caso opuesto, si la que está ganando es la fuerza vertical de la tensión con respecto al peso, no va a bajar, sino que va a empezar a ascender. Eso es lo que hace la capilaridad o el efecto capilar. Y el tercer caso es que si la fuerza vertical con la fuerza de tensión vertical es igual a la del peso, en ese tercer caso no va a haber movilidad, se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de fuerza. ¿Listo? Listo, profe. Perfectísimo. Entonces, con eso, muchachos, hemos terminado la clase del día de hoy. Voy a pasar lista para que se puedan retirar. Recuerden la tarea para mañana. Es el grupo 1. Estamos a 12. Déjate grabar.